Babilonia, 6 siglos antes del nacimiento de Cristo, emerge como el escenario grandioso de un drama épico, donde un monarca tirano, Nabucodonosor, gobierna con mano de hierro. Es fascinante notar que Jesús, en su manifestación preencarnación, participa en este notable evento del Antiguo Testamento. Esta trama épica se desarrolla en el libro de Daniel, en el corazón de la magnífica Babilonia, bajo el cruel dominio de Nabucodonosor, un déspota orgulloso que encuentra placer en la tortura infligida a sus víctimas. Él gobernó el mundo antiguo como un dictador absoluto. Después de someter a Siria, volvió su atención hacia Egipto, su principal adversario en ese momento. Dado que Judá estaba en su camino, era necesario deshacerse de él si alguna vez quería cumplir su ambición de gobernar sobre un gran imperio. Nabucodonosor emitió una orden para que un grupo de jóvenes judíos fuera entrenado para servirle como hombres de conocimiento y sabiduría. Daniel, Ananías, Misael y Azarías estaban entre aquellos que fueron llevados cautivos. Eran conocidos por los nombres de Belsasar, Sadraque, Mesaque y Abednego. El rey Nabucodonosor dio la orden de crear una estatua colosal hecha de oro. La estatua de oro que Nabucodonosor había encargado debe haber sido magnífica, tenía 90 pies de altura. Es posible que el rey lo haya planeado para consolidar su poder reuniendo a todos los niveles de su corte. Para una gran ceremonia, estos gobernantes debían asistir a la dedicación de la estatua erigida por el rey Nabucodonosor y postrarse para adorarla. Todos los que desobedecieran esta orden corrían el riesgo de ser arrojados a un horno en llamas y quemados hasta quedar crujientes. Todos obedecieron las órdenes de Nabucodonosor, ya que estaba decidido a establecerse no solo como el líder político indiscutible de Babilonia, sino también como la autoridad religiosa suprema en la ciudad. Sin embargo, 3 de los hombres en la sala no se postraron, a pesar de que todos los demás lo hicieron. Muchas personas no pueden imaginar que la presión social no fue fácil de soportar. Algunos caldeos vieron a los jóvenes hebreos de pie entre todos los que se postraron y corrieron hacia Nabucodonosor para informarle. La envidia se refleja en sus acusaciones contra los 3 judíos que habían alcanzado posiciones de poder a pesar del cautiverio, porque su fe les prohibía adorar a cualquier dios que no fuera el verdadero Dios de Israel. Los pequeños funcionarios de la corte vieron una oportunidad para eliminar a Sadraque, Mesaque y Abednego, y no perdieron la oportunidad de hacerlo. Cuando Nabucodonosor se enteró de la situación, se enfureció de inmediato. Es sorprendente que les haya dado a los acusados la oportunidad de responder a las acusaciones en su contra. Esto puede indicar su consideración por ellos, pero no se equivoquen, el rey solo aceptaría una respuesta de total sumisión. Tenían 2 opciones, adorar al enorme ídolo de oro o perecer en el fuego. A pesar de sus elogios anteriores al dios hebreo, Nabucodonosor agregó, ¿qué Dios puede librarlos de mi poder? La pregunta del rey, como antes, sería respondida eventualmente. Daniel, capítulo 3, versículos 13 y 14, dicen, al escuchar esto, Nabucodonosor se enfureció y mandó llamar a Sadraque, Mesaque y Abednego. Fueron llevados al lugar donde estaba el rey, y él les dijo, es verdad que no adoran a mi Dios ni adoran la estatua de oro que mandé hacer. Estos valientes hombres judíos desafiaron la orden directa del rey y se pusieron en manos de Dios. Su respuesta es bastante impresionante. Sadraque, Mesaque y Abednego respondieron, oh rey Nabucodonosor, no necesitas que te respondamos en este asunto. Si es así, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente. Y nos librará de tu mano, oh rey. Pero aunque no lo haga, debes saber, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni adoraremos la imagen dorada que has erigido. Daniel, capítulo 3, versículos 16 a 18. En otras palabras, dijeron que preferían morir antes que desobedecer a Dios. Aunque decida dejarnos arder, aún serviremos al Dios vivo en lugar del ídolo muerto. No tiene precio. Prefirieron la muerte a ser infieles a Dios y no tuvieron dudas, planearon esta posibilidad durante mucho tiempo. Entonces, Nabucodonosor se llenó de furia, y su expresión facial cambió hacia Sadraque y Abednego.
dio la orden de que el horno debía calentarse 7 veces más de lo habitual. Ordenó a ciertos hombres fuertes de su ejército que ataran a Sadraque, Mesaque y Abednego y los arrojaran al horno de fuego. Estos 3 hombres fueron atados con sus pantalones, abrigos, turbantes y otras ropas y fueron arrojados al medio del horno de fuego ardiente. La orden del rey era urgente y el horno estaba extremadamente caliente. La llama del fuego mató a los hombres que llevaron a Sadraque, Mesaque y Abednego, pero estos 3 hombres cayeron en el medio del horno de fuego ardiente aún atados. Entonces el rey Nabucodonosor miró y quedó sorprendido. Saltó y dijo a sus consejeros: ¿no echamos a 3 hombres atados en medio del fuego? Respondieron al rey: ciertamente, oh rey. Él dijo: miren, veo 4 hombres desatados caminando en medio del fuego, y no están heridos. Y la apariencia del cuarto es como la de un hijo de los dioses. Cuando Nabucodonosor vio a los hombres caminando en el fuego, no solo le pareció increíble que salieran ilesos, sino también que hubiera 4 de ellos. El cuarto parecía ser un hijo de Dios, implicando que era el Cristo. Nabucodonosor nos cuenta que la 4ª persona era un hijo de Dios. Durante la parte más difícil de su aprobación, Jesús estaba allí con ellos físicamente en medio de su prueba en el horno de fuego. Sadraque, Mesaque y Abednego pueden o no haber tenido conocimiento de que el Hijo de Dios estaba con ellos. Aunque hubo momentos en que estuvieron conscientes de la presencia de Jesús en sus aflicciones, leemos que veo 4 hombres sueltos caminando en medio del fuego. Nabucodonosor también notó que los 4 hombres estaban libres mientras estaban en el fuego, solo las cuerdas que los mantenían juntos fueron quemadas por el fuego. Dios es capaz de sorprender a aquellos cuyos corazones están más endurecidos, no solo contra Él, sino también contra su pueblo. Aquel que hizo el alma puede hacer que su espada se acerque a ellos. Incluso del mayor tirano, la hornilla era grande, así que tenían espacio para caminar. Estaban indemnes, así que podían caminar, sus mentes estaban tranquilas, así que podían caminar como en un paraíso o jardín de placer. La respuesta a esto es sí, no estaban esforzándose por salir, encontrándose indemnes. En cambio, caminaron sin preocupaciones en medio de las llamas, creyendo que el mismo Dios que los protegió en el fuego también los liberaría. El error de Nabucodonosor al pensar que era el ser más poderoso del mundo se reveló cuando conoció a alguien más poderoso que él. ¿Qué efecto tendría esto en él? Aún tenía confianza para exigir que otros lo adoraran, como si no hubiera visto nada. Entonces, Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno ardiente y dijo: Sadraque, Mesaque y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salgan de ahí y vengan aquí. Entonces, Sadraque, Mesaque y Abednego salieron. Desde el medio del fuego, los capitanes, gobernadores y consejeros del rey se reunieron a su alrededor y vieron que, en cuanto a estos hombres, el fuego no tuvo ningún efecto en sus cuerpos. Sus cabellos no estaban chamuscados, sus ropas no estaban chamuscadas ni dañadas, y ni siquiera el olor a humo estaba en ellos. Cuando el rey se dio cuenta de que los hombres que había condenado fueron rescatados divinamente, los convocó. Ni un solo cabello en sus cabezas se quemó en el proceso. Es sorprendente que alguien haya sobrevivido siquiera un segundo dentro del horno. Mientras muchos otros murieron justo en la entrada, Dios puede librarnos de una prueba, o puede sostenernos y fortalecernos milagrosamente en un juicio. Quedamos impresionados por la fe de estos hombres en el verdadero Dios. Su respuesta en medio del juicio confirmó 3 cosas: su creencia inquebrantable en el Dios de la Biblia, su confianza en el Dios que es quien dice ser y hará lo que dice que hará, su fe revelada por su confianza en el único que tenía el poder de liberarlos del mal. Su reconocimiento de Dios sobre el rey más poderoso del mundo resultó en la revelación del poder supremo de Dios para los incrédulos. Su fe muestra que Dios es capaz de liberarnos de nuestros propios problemas y ensayos. Como cristianos, sabemos que Dios es capaz de librarnos. Pero también sabemos que no siempre actúa de esa manera. Según Romanos 5, Dios puede permitir pruebas y dificultades en nuestras vidas para construir nuestro carácter, fortalecer nuestra fe o por otras razones desconocidas.
No siempre entendemos por qué estamos pasando por una prueba, pero Dios simplemente nos pide que confiemos en Él, incluso cuando es difícil. Juan, a pesar de experimentar un dolor increíble, una agonía casi insuperable y sufrimiento, pudo decir, aunque Él me mate, aún así confiaré en Él. Sabemos que Dios no siempre nos garantiza que nunca sufriremos o moriremos, pero promete estar siempre con nosotros. Debemos aprender que, en tiempos de adversidad y persecución, debemos adoptar la actitud de estos 3 jóvenes, pero aunque Él no quiera, queremos que sepas, oh Rey, que no serviremos a tus dioses ni adoraremos la imagen de oro que has erigido. Daniel capítulo 3, versículo 18, la historia de Sadraque, Mesaque y Abednego es una historia de fe, coraje y perseverancia. Nos recuerda que Dios siempre está con nosotros, incluso en los momentos más difíciles. Cuando enfrentamos desafíos, debemos tener fe en Dios y perseverar en nuestra fe. Sin duda, estas son algunas de las palabras más valientes jamás dichas. El hecho de que el fuego no consumiera a Sadraque, Mesaque y Abednego sorprendió a Nabucodonosor. La cuestión es que cuando caminamos por la fe, podemos enfrentar el fuego de la persecución, pero podemos estar seguros de que Él está con nosotros. Nos mantendrá en movimiento, eventualmente nos liberará, nos salvará para siempre. Cuando somos perseguidos o sufrimos dolor, podemos tener esperanza, porque sabemos que esta vida no es el fin. La vida después de la muerte es nuestra garantía para todos los que lo aman y le obedecen. Saber que pasaremos la eternidad con Dios nos permite elevarnos por encima del dolor y el sufrimiento que experimentamos en esta vida durante siglos. Niños y adultos han quedado cautivados por la increíble historia de Sadraque, Mesaque y Abednego, 3 jóvenes que enfrentaron al poderoso rey Nabucodonosor. Las acciones de Sadraque, Mesaque y Abednego en el libro de Daniel representan una respuesta común en nuestro tiempo, la desobediencia civil. Esto implica una oposición personal intencional a un decreto gubernamental que viola los estándares de Dios. Estaba claro que el rey nunca sería el mismo nuevamente, abandonó al Dios que había adorado a favor del Dios del pueblo que había perseguido anteriormente. Exaltó al Señor e insistió en que sus súbditos no adoraran a nadie más que al Dios Todopoderoso. Los líderes piadosos deben pedir al Señor que les muestre visiones regulares de su poder y gloria. Cuando lo hace, se vuelve mucho más sencillo canalizar nuestro celo para servir al único Dios que realmente existe. Daniel capítulo 3, versículos del 28 al 30, Nabucodonosor respondió, bendito sea el Dios de Sadraque, Mesaque y Abednego, que envió a su ángel y rescató a sus siervos, que confiaron en él y en él confiaron. Violaron la orden del rey y entregaron sus cuerpos en lugar de servir o adorar a cualquier otro Dios que no fuera su propio Dios. Por lo tanto, decreto que cualquier persona, nación o lengua que hable algo ofensivo contra el Dios de Sadraque, Mesaque y Abednego será cortada en pedazos, y sus casas se convertirán en un montón de basura. Porque no hay otro Dios capaz de salvar de esta manera. Entonces, el rey hizo que Sadraque, Mesaque y Abednego prosperaran en la provincia de Babilonia. Jesús se menciona algunas veces en el Antiguo Testamento, sin embargo, no se le menciona por ese nombre ni aparece de la misma manera que en el Nuevo Testamento. No obstante, está presente en el Antiguo Testamento. La presencia de Cristo en el Antiguo Testamento se enfatiza en toda la Santa Escritura. Jesucristo validó el hecho de que el Antiguo Testamento contiene referencias a Él. En Juan, capítulo 5, versículo 46, después de ser confrontado por un grupo de autoridades religiosas, Jesús explicó que el Antiguo Testamento habla de Él. Si creen en Moisés, también creerían en mí, porque Él escribió acerca de mí, dijo. Según Jesús, la obra de Dios con el hombre desde el principio de los tiempos siempre apuntó hacia Él. Nuevamente, cuando Jesús mostró que está en el Antiguo Testamento fue el día de su resurrección. Según algunos informes, más de 300 profecías del Antiguo Testamento apuntan a Jesucristo y fueron cumplidas por Él en su vida en la tierra. Estas incluyen profecías sobre su nacimiento único en Isaías, capítulo 7, versículo 14, su nacimiento terrenal,
ministerio e incluso la forma en que moriría. Jesús sorprendió al establecimiento religioso cuando se levantó en la sinagoga de Nazaret y leyó Isaías 61, concluyendo con el comentario: este texto se ha cumplido hoy en ustedes. Lucas, capítulo 4, versículos del 18 al 21. La vida de José es otra que parece modelar la vida de Cristo. Muchos eventos históricos del Antiguo Testamento sirven como símbolos de lo que Dios haría en el futuro a través de Cristo. Por ejemplo, Dios llamó a Abraham para ofrecer a su hijo Isaac como sacrificio. Abraham pronunció estas palabras proféticas en respuesta a la pregunta de Isaac sobre un cordero: Dios proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío. Jesús no solo se menciona en el Nuevo Testamento, también aparece en varios pasajes del Antiguo Testamento. Jesús es el Mesías prometido por Dios. Podríamos decir que Jesús es la razón de la Biblia, Él es la palabra viva. Toda la Biblia es un faro que nos señala la oferta de Dios de reconciliación, la esperanza del perdón y la vida eterna a través de Jesucristo, nuestro Señor. La historia de Sadraque, Mesaque y Abednego es una historia de fe, coraje y perseverancia. Nos enseñan que cuando somos fieles a Dios, incluso cuando significa enfrentar la persecución, Él siempre estará con nosotros. Esta historia también es un tipo de Jesucristo. Él también fue fiel a Dios, incluso cuando significaba enfrentar la muerte. Fue crucificado por sus enemigos, pero Dios lo resucitó de entre los muertos. La presencia de Jesús en el Antiguo Testamento se revela a lo largo de las Escrituras. Él es la promesa, el cumplimiento de las profecías y la esencia de la esperanza que impregna toda la Biblia. El ejemplo de Sadraque, Mesaque y Abednego resuena en la vida de Cristo, quien, enfrentando la cruz, emergió triunfante del sepulcro. Que esta narrativa monumental inspire a todos a permanecer fieles a Dios, incluso frente a las llamas de la persecución. Que la valentía de estos jóvenes desafíe a todos a proclamar su fe, confiando en que, incluso en el fuego, Dios está con nosotros. Que el mensaje de Jesús, hábilmente entretejido entre las líneas del Antiguo Testamento, resuene como un faro, señalando hacia la reconciliación y la vida eterna a través de Él, nuestro Señor y Salvador. Envía este video a alguien importante para ti, suscríbete al canal y dale like si llegaste hasta aquí.